Se dan cuenta, ya les gusta la voz, ya están decididos, vamos a estudiar canto, ahora bueno, no es simplemente que me gusta y tengo talento para esto y que no me gusta lo demás y aquí me siento cómodo, sino le voy a dedicar tiempo y quiero cantar y todo lo que conlleva eso en la parte difícil también, porque una cosa es bueno, voy a cantar, pero también es darte cuenta que los sueldos no son tan buenos, que hay un montón de gente compitiendo por hacer cosas, que tiene que hacer una audición y está, tu amiga va a audicionar también y sabes que ella tiene 3 años cantando esa pieza y bueno, ¿cómo sabes? Entonces te empiezas a dar cuenta de todas las trabas que es muy bonito, pero de repente no es tan fácil, y sobre todo en Latinoamérica, acá como todo, como sé que les ha costado por medios de fondos y el arte en general es difícil. ¿Cuándo empiezan a formar ya la idea, cuándo se conocen y empiezan a darle idea a esto que sería Lírica Disidente y a darle como forma a todo eso? Bueno, nosotros nos conocimos mucho antes de la Lírica Disidente. Como que nos conocimos siendo estudiantes de una misma profesora. Toma 8. Estudiantes de una misma profesora, donde nos unió un poco esta búsqueda constante de mejores situaciones o mejores como oportunidades quizás, como nos hicimos muy amigos. Y bueno, o sea, esto ya me remonto yo un poco más atrás en mi historia, pero porque yo siempre como que, no sé, siempre he sentido como no sé, siempre me ha gustado como organizar cosas. Siempre es como que he buscado como reunir gente, hagamos algo. Anterior a eso, ¿no? Cuando estuve la primera vez en la Universidad de Chile, armé una pequeño agrupación, se llamaba Agrupación Lírica Estudiantil, que la idea era encontrar como espacios o formaciones como fuera de la universidad que permitieran como potenciar o complementar como lo que pasaba en la universidad, que suele ser bastante precario o miserable. Sí, entonces esta agrupación nació como con una masterclass que armé con una... ¿Quién dio la masterclass? Se llama Natalia Lemercier, que era una argentina que en ese tiempo andaba acá en Chile cantando la Lucrecia Borgia en el municipal. Entonces yo me contacté con ella un poco y ella dijo de muy buena manera y con muy buena voluntad, así como, hagámoslo. Yo me conseguí el espacio y todo esto y fue como... Había tenido esto en un momento cuando tocaba flauta, el director era mi amigo y yo empecé a hacerle un poco como de asistencia, pero también como de bibliotecario. No sé, como que me gusta, tuve como esas inclinaciones siempre como a un poco la gestión, como ese tipo de cosas. Entonces llegó un momento en que no sé si querés decir. Me encanta contar esta parte. Por eso. Bueno, sí, gracias, amigo. 2018. 2018, sí. Bueno, a finales del 2018, Nico me dice que hagamos una ópera. ¿Que hagan una? Hagamos una ópera. Okay. Nico me dice, amiga, como que pucha, que ganas de cantar, como que no hay dónde hacerlo. ¿Hagamos una ópera? Y yo le dije, ya bueno, como hagamos una ópera. Perfecto, hagamos una ópera. ¿Qué ópera hacemos? Don Giovanni, de Mozart. Proyecto bastante ambicioso cuando lo miramos desde la hora. Toma 9. Un proyecto bastante ambicioso. Y pregunta ahí antes de continuar con eso y respóndeme los dos. ¿Ya habían hecho óperas completas, montadas ya en este momento? O sea, ¿ya eran cantantes activos para cuando llega esto? No. Recitales y cosas. Sí, pero estábamos precisamente diciendo, no vamos a las audiciones del teatro, no nos dan trabajo, no tenemos quizás las capacidades de irnos, o sea, ¿dónde podemos cantar? Sí, queremos cantar. Claro. Sí, muy lejos, es como yo estaba estudiando las áreas del tono octavio. Okay. Entonces fue como, ay, ya, pero ya hagamos el Don Giovanni. Así como, claro. Que me sirviera también como para el proceso que estaba. Claro, yo lo encuentro, si me lo dicen ahora, yo lo encuentro súper atrevido de su parte, pero a la vez lo encuentro muy bacán que hayan tomado la decisión y salga lo que salga, porque obviamente
en el momento seguro hay unos que eran mejor que el otro, ¿sabes? Y salió lo que salió, eso es irrelevante, pero que se atrevieran los dos a hacer una ópera. Claro, o sea, inicialmente el proyecto era hagamos esto con orquesta y hagamos la ópera completa. Por supuesto que no fue lo que sucedió. Finalmente logramos montar una selección del primer acto de la ópera Don Giovanni. Con varios cambios de elenco entre medio. Sí, con muchos cantantes que se fueron. Y con una primera como intención, y ahí viene un poco lo de la lírica disidente, quisimos realizar una propuesta escénica colaborativa en la cual todos los cantantes tuvimos como injerencia mayor o menor respecto a volver a mirar o redescubrir como los arquetipos presentes en el relato y toda la violencia de género presente en la ópera, claro, buscando dejar de blanquear quizás la imagen de Don Giovanni, no claro, queriendo demonizarla, pero como, a ver, este es un hombre que era acosador y que abusaba y que la ópera parte con una violación, o sea, sí, como... Claro, sí, no lo pintemos como un galán, o sea, es una persona que abusaba del poder. Ana, quizás le gustó. Claro, siempre eso, los directores de escena siempre dejan eso abierto, de que quizás ella como que igual perseguía a Don Giovanni después de que este weón se metió a su pieza como a... Y se metió a la pieza y después mata al papá, o sea, es como... Sí, o sea, la verdad, el peor tipo de los peores tipos. Claro, entonces quisimos como enrostrarle un poco al público esa realidad que presenta el libreto, que presenta la ópera, y fue honestamente un proceso súper agotador. Yo te voy a preguntar algo ahí, ajá, y no sé si se pueda, pero ¿cómo mostraron eso? O sea, cuando tú están dirigiendo la ópera, ¿cuál es el ángulo y cómo se muestra en una ópera donde ya todo está escrito, donde que esto está mal, Don Giovanni es esto tal, o sea, hasta claro, su sirviente está un poco... Sí, o sea, yo creo que precisamente lo que tratamos de hacer no fue eso, no fue decir como esto está mal, sino esto sucede, como esto no es un dúo de amor, es un dúo que está como rozando como la extorsión, o sea, claro, como el abuso de poder está sucediendo, como no lo pongamos en un tono romántico, es en un tono como que tienes que aceptar. Sí, claro, entonces lo que hicimos fue dialogar al respecto. Cada una hizo, guiadas por un colega actor muy amoroso que nos brindó una jornada de trabajo de desarrollo de personajes, Diego Hernández. Sí. Toma 10. Pudimos como revisitar o releer a estos personajes, lo que nos sucedía personalmente, pero todo en base al libreto, o sea, no fue nada que inventáramos, no hicimos que Don Giovanni fuera más enjuiciable socialmente, claro, de lo que es en el libreto. Entonces yo creo que fue realizar una revisión crítica, podríamos decirlo de esa forma. ¿Lo hicieron leyendo algo entre actos? ¿Leyendo ustedes? Nada, no. ¿Presentaron la ópera? Sí, ¿Está todo ahí? Está todo ahí. Está todo ahí, pero yo creo que la diferencia en que quizás cuando Don Giovanni agarra a una mujer y la tira, no es como... ¡ay! Sino que es como... Claro, en la actuación. En la actuación, sí. O sea, en cómo lo presentaban, en cómo se relacionaba Giovanni con... Esa era mi pregunta, porque justamente es una ópera que he visto mucho, es una ópera que me gusta mucho, y les conté, o sea, y los roles ahí... Y los roles de barítono son, o sea... A mí es una de las áreas de ópera de barítono que a mí más me gusta en general. O sea, y ¿qué te digo? La he visto por un montón de veces, pero tal cual me preguntaba de cómo hicieron eso, porque lo que la veces que lo he visto tal cual es esta romantización de la idea de que estuvo bien, de que todas las mujeres sí quieren estar, y cuando lo ves, donde lo veas es risible porque tal cual es, el tipo es un abusador, está detrás de todas, las engaña, manipulación, les vende... Él abusa de todas las personas que están a su alrededor. De todas las exacto. Da lo mismo si son nobles, da lo mismo si son plebeyos, partiendo por Leporello, que es como su gran compañero, es el que más sufre, o sea, no sé si el que más sufre, pero el que sufre directamente y constantemente sus abusos, o sea... Y bueno, y todo, o sea... Lo que es Mamina, Leporello otra vez explicándole, coño, bueno, entonces esto no eres nada especial, o sea, eres esto, eres una entre mil. Claro. Entonces, obviamente, eso yo creo que no es secreto para nadie, pero tal cual lo que dijiste tú, o sea, los directores tratan de romantizarlo y ya está hecho y se ha hecho 1000 veces, entonces cambiarlo, ese era mi duda, perdón. Sí, no te preocupes, y de hecho, la forma en que lo presentamos fue como Don Giovanni, una ópera acerca de la impunidad. Claro. Que habla de eso, precisamente, de esta persona que, bueno, finalmente se va al infierno, pero es como, bueno, ¿qué tipo de castigo es ese? Bueno,
No vamos a entrar a hablar de la impunidad porque creo que también o del del punitivismo infierno. y del infierno porque creo que son temas difíciles. Entonces, bueno, terminamos el proceso de Don Giovanni agotadísimos con Nico, Sí. porque lo que inicialmente habíamos planteado como hagamos una organización muy horizontal, con toma de decisiones muy democráticas y todos vamos a aportar desde nuestras capacidades, en la práctica fue que Nico y yo terminamos organizando, Todo. sí, yo diría que un 95% de las cosas que sucedieron. De barrer la sala al principio, al final, ordenar la silla, Sí. como... Conseguir los espacios, hacer las calendarizaciones de ensayo, ensayo. como todo. Todo. Todo, Sí, y además cantar, o sea, Yeah. y además cantar. claro. Sí, entonces terminamos como, los cantantes son una mierda, son todos unos flojos, como no saben trabajar en equipo, o sea, muy desencantadas con el proceso que habíamos tenido porque fue un gran desgaste, fue bonito, qué bonito, qué lindo que hicimos esto, cantamos los roles, etcétera, pero muy desanimadas, o sea, como esto que estamos queriendo hacer, como que no se puede, no hay ganas, no hay interés y soltamos un poco ahí el proyecto y aquí yo sé que a ti esta parte te gusta contarla, así que... Sí, bueno, Y antes de que continúen Sí. ahí, pero no, repito que lo voy a decir siempre, es mi podcast y yo puedo preguntarle. No, dale nomás. no, es que, pero también no sienten que puede haber sido parte de su inocencia en el sentido de que la decisión también fue, vamos a hacer Don Giovanni, vamos a... que de repente abriendo... O sea, claro que sí, fuimos Ok. muy ambiciosas. O sea, como quizás si hubiéramos planteado algo más pequeño, nos dábamos cuenta antes. Sí, como que... o funcionaba de otra manera o se hubiesen desencantado menos, ¿sabes? Como que, Claro, o sea, no fue todo responsabilidad de los colegas, sino también como de Sí, pero- inocencia, de no saber lo que estábamos haciendo. Sí, yo creo, no con la intención de blanquear nada, ni nuestras intenciones, ni una cosa, pero yo creo que más que ambición, fue como completa inocencia. claro. Fue de no saber el trabajo al que nos íbamos a enfrentar en hacer algo de esa característica, que en ese momento, como cantantes, porque no teníamos una experiencia. formación de gestión cultural ni nada por el estilo, Yo- era como, ya, sí, vamos a hacer como, vamos a cantar y vamos a hacer la escena. Sí, va a estar y bonito. visto desde afuera, exacto. Es fácil imaginarse. O sea, como que una orquesta que es fácil. Yo conozco un amigo que es director y soy amigo de vidas de la Ujú. orquesta. Ellos van a decir que sí, porque ahí vamos a conseguir teatro, Y- porque tengo una amiga que. y no es así. Y no es, No es y así. justamente no es O sea, así. hasta ahora con 4 años de existencia nos sigue costando conseguir espacio. Y yo Sí, sigue siendo insisto difícil. que voy a pararlos y les voy a preguntar y que es mi podcast, pero estas son las cosas que a mí me gusta dejar claro, porque también yo mismo con este proyecto, que es poner 2 cámaras Ujú. y invitarlos, y ustedes me dijeron que sí, y ya está. Bueno, o sea, los estuve esperando 40 minutos, la cámara no está Ujú. lista, ¿sabes? Como que te vas dando una serie de cosas que no puedo hacerlo solo, tiene que venir alguien que esté detrás de las cámaras, no Ujú. puedo hacerlo solo porque tengo que estar pendiente de un montón. Y date cuenta de cuando emprendes un proyecto, sea el que sea, lo difícil que es, lo desencantador que puede ser, como tu idea de repente no se ve exactamente como te la Ujú. imaginaste. A veces uno, y no lo digo de manera pesada para nada, Toma 11. yo creo que se entiende el tono en que lo digo, pero que a mí me gusta dejar claro esto por si hay alguien que lo está viendo en este momento, que no tiene por qué ser canto lírico, pero es una Ujú. persona que quiere hacer un movimiento de, repito, fotógrafos, arte Ujú. o lo que sea, y se plantea que va a ser muy fácil, que tiene un amigo que conoce, y de repente decirlo, que quede grabado, que se escuche, que es bien complicado y está el riesgo de que te salga, pero que te desencante mucho y que vayas pasado un mal rato por algo que simplemente no entendías lo complicado que lleva, o sea, y lo difícil que es hacerlo. Ujú. Entonces, obviamente, y se los dije antes y se los repito, lo encuentro demasiado valioso, o sea, qué genial que hicieron esto, qué bueno, hay que seguir haciéndolo, hay que aprender de todos los procesos, lo que hicieron y que exista Lírica Disidente a raíz de esto, es precioso, es súper valioso, es necesario que haya pasado, Ujú. es lo que los ha hecho querer insistir en todo esto y darse cuenta de todos los sesgos que tenemos y todo, pero también hay que a veces que ver a las cámaras y decir, bueno, no teníamos idea, o sea, y esta es nuestra Ujú, inocencia sí. y es nuestra... Pero bueno, ahora sí. Sí, ¿no? Y claro, fue esa la sensación que cuando terminamos como el ciclo Don Giovanni, fue como... ya, Chao, no, que- chao, chao, chao. nada, así ya veamos si es que nos vuelven a dar ganas de hacer algo. Claro. Ujú. Fue un poco así. Igual, decir que la última, sí, la penúltima penúltima. función la hicimos en un galpón de un lugar ocupado que tenía una colectiva que administraba ese lugar.
y realizamos una función de Don Giovanni ahí, poniendo lo que se podía de sillas, poniendo lo que se podía como un poco de telón, un poco de aquí por allá, así como en la precariedad máxima, pero eso nos marcó mucho, mucho, porque fue de público la gente que participaba en este espacio y que no sé, por las distintas como, no sé, intereses o las brechas de acceso, etcétera, jamás en la vida habían visto una ópera. Entonces, fuimos a un lugar en donde tampoco jamás en la vida se había escuchado una ópera, probablemente. Y en tu caso, pues, quiero volver a ti un momento acá. Porque la parte familiar, recuerdo que tus padres son músicos, pero tú tenías contacto con la música previa a la flauta, aparte de tu abuelo que te apoyó. ¿Era musical tu casa? ¿Te gustaba? ¿Habías escuchado ópera antes? O sea, sí, se había escuchado ópera y música clásica también porque a mi papá le gusta. Y cuando éramos más chicos, en algún momento nos llevaban como a unos conciertos que se hacían en Pirque, ¿sí? Y tocaba una orquesta, qué sé yo, pero lo tengo como recuerdos así como... No que me hayan marcado así especialmente, pero sí conocía mucha música, al menos de oído, porque mi papá escuchaba mucha música clásica, sí, y ópera. Sí, a ver, chicos, continúa. Entonces con este público. Sí, no, la pregunta es justamente también como para relacionarnos con estas personas, porque también a veces uno dice, me pasa a mí, no, es que esta gente no tiene idea de ópera, nunca he visto eso, pero a veces hasta para nosotros fue difícil, ¿sabes? Como que no todo el mundo tiene un papá que es cornista, no todo el mundo tiene... Toma 13. Y partiendo que para nosotros ya de por sí era algo que no conocíamos y que de repente, porque conocemos un cantante, ¿verdad? Es obvio también que donde hagamos cualquier presentación de esto es muy probable que la gente primera vez que lo vea, ¿sabes? Y lo esté conociendo en estos espacios que están creando ustedes, que le da más valor a ahora sí. Y bueno, claro, ese hito nos marcó mucho, como el haber llevado o haber armado ópera en un lugar donde la gente no tenía ninguna conexión con la ópera, ni el lugar tenía ninguna conexión con la ópera. Entonces era intervenir un espacio con algo nuevo, haciendo esta apuesta que hacemos desde el amor por la ópera, porque creemos que es un lenguaje poderoso, creemos que es hermoso, que la música es increíble, o sea, creemos de que este lenguaje puede conectar con las personas. ¿De qué manera? ¿En qué lugares? Ese es un poco... Son las dificultades. Claro, lo que nos empezamos también a cuestionar. Y claro, pasa que ya termina este Don Giovanni, fue como ya... Claro, adiós. Canto, todo listo. Esto es difícil. Esto fue el año 2019 y pasa que llega la revuelta social. Y la revuelta social nos interpela mucho, o nos interpeló, yo creo que en un gran conjunto de la sociedad, como a proponer y a crear todas aquellas cosas que no estaban siendo aseguradas como derecho. Y en este caso el acceso a la cultura es un derecho, digamos. Claro. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotras? ¿O qué podemos hacer nosotras como por eso? Por crear una alternativa. Toma 14. Y fue en ese momento en que dijimos ya, la lírica diciente no se puede morir. O sea, empezamos con esto y tenemos que quizás sentarnos a conversarlo, a pensarlo bien, a darle una estructura nueva para que funcione un poco bajo el análisis que tuvimos con esta primera experiencia de que si somos nosotras las que estamos todo el tiempo haciendo todo, hagamos algo en donde seamos nosotras quienes mandamos el asunto. Claro. Y no estar esperando o empujando al resto de la gente a que hiciera algo que quizás no le nacía hacer. Claro. Entonces empezamos ahí a pensar en una estructura, en una orgánica de la organización. Ahí fue que invitamos a Ignacio Ramírez, que es un gran amigo, es cantante y en este momento se encuentra perfeccionándose y formándose como director de escena en el Teatro Colón, en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y él ya de ese tiempo, ya lleva una trayectoria siendo asistente de dirección, entonces tenía muy vivo el tema de la dirección de escena
que es algo muy extraño, o sea, nuestro medio es muy pequeño, y que alguien esté interesado en hacer dirección de escena para ópera es algo que no pasa. Y generalmente, o sea, los directores de escena aquí No, hay chilenos que generaciones, tenemos, pero así, de 15 años en que no ha habido nadie, Claro. 20 años. y como- los directores de escena que tenemos son todos cantantes. Entonces, No es gente que tenga formación. claro, como- cada cierto tiempo nacía un cantante que le tenía esta inclinación claro. o gusto Interés. o interés, claro, y estaba el Nacho ahí. Entonces nosotros dijimos como, Venga para acá. agarrémoslo, que sea Estaban parte. escogiendo Pokémon ahí Sí, en este cuadro, sí. Ujú. Y el Nacho al tiro dijo, sí, me encanta lo que hacen, voy, colaboro con ustedes. Y ahí empezó esta nuevo como tránsito de la lírica disidente hacia convertirse en una organización con una orgánica, con objetivos más claros, con tareas también mejor como distribuidas o pensadas. Ya, tú eres como muy buena en esto, ya, tú te vas a dedicar a esto. Claro. Y así Empezaron a designar estas labores y darle forma a la Claro. organización de manera más real y pensada. Ujú. Así Sí, es. Y esa es una segunda vida. Yo Una tengo segunda una vida de pregunta la y iglesia. es bien inocente, de hecho, esto sí los dejo manejarlo a ustedes de cómo se entiende, de si lo sacamos o no, de todo. Pero cuando se habla de lírica disidente, esta disidencia es sexual, esta disidencia es porque quieren hacer ópera fuera de los espacios comunes. ¿Por qué lírica disidente y no lírica cualquier otra cosa? O sea, Residente. exacto, o sea, tal cual. Y repito que es una duda bien inocente de mi parte, no tengo idea, o sea, y cualquier respuesta es válida, pero sí me llamaba la atención, y de hecho les cuento que con Nerea lo vimos, porque tuvimos esa discusión, pues, ¿será disidencia por disidencia sexual? ¿Será disidencia porque buscamos como hasta el significado de la palabra disidente y tal? Entonces quería escuchar su versión y quería saber de por qué lírica disidente y a qué le atribuyen ese nombre, digamos. Mira, yo creo que son hartas cosas. En una primera instancia, lo disidente lo vimos pensando en la forma de orgánica que estábamos planteando, pensando en nuestro contexto como cantantes, pero eso vinculado también al primer proyecto, a Don Giovanni. O sea, estamos planteando no solo realizar una ópera, sino realizar una versión crítica con una mirada, puede decirse, feminista, política, social, cultural, que es algo que los cantantes de ópera o los teatros no hacen. Claro. O sea, estamos disintiendo con Claro. lo que se hace como desde la normativa de lo que son las culturas y las artes en nuestro territorio. Luego también planteamos un espacio que es seguro para las disidencias sexuales. O sea, bueno, ¿para qué vamos a entrar en detalle de la vida personal de la gente? Pero es un espacio seguro. Claro. Es un espacio donde todas, todos y todes son recibides, ya sea como desde las formas de lenguaje que utilizamos en la conformación de nuestros equipos, como pensando en términos de paridad. Pero yo creo que en la actualidad y como principalmente tiene que ver con que nos escapamos de la norma de lo que hacemos los cantantes en nuestro territorio, de cuáles son nuestros intereses, de plantear una visión crítica de cómo funciona el aparataje institucional, pese a que podamos formar parte de él, pese a que podamos colaborar, etcétera, pero apuntar o mirar lo que no queremos hacer y hacerlo diferente. Claro. Y hacerlo de la forma en que nosotras creemos que debe ser, desde miradas colaborativas, autogestionadas, desde la búsqueda de procesos más horizontales dentro de lo que se pueda, cuando se pueda. Y lo dijiste muy claramente, o sea, ese espacio seguro, porque no... el arte tiene esta distinción que es bien rara, o sea, porque a mí me pasa, que lo hablé con Luta, por cierto, y hablábamos con Luta de justamente lo difícil que fue ella estudiar música, siendo una persona negra en Chile, siendo una persona con barba, porque en ese momento no se depilaba, tal, pero ella misma me contaba que su sensación era que la trataron diferente por ser una persona negra, que la trataron diferente de repente por su sexualidad, que la trataron diferente por un montón de cosas, y se lo decían de manera muy frontal. O sea, literal podía llegar un profesor y decirte, no vas a tener la beca, y ella sabía de la manera en que la vieron, de repente no le dijo nada, no le dijo una palabra, pero que se sentía por eso, y yo le creo, o sea, como que uno se da cuenta cuando es por esto, y por cualquier razón. Y a la vez el arte tiene esto, que es que cuando uno es diferente... Toma 15.
cuando uno es diferente, de la razón que sea, por sexualidad, por tal, tiene cierta inclinación artística, porque es esta búsqueda de, puta, no encajo tanto, cómo me muestro al mundo, si no tengo tantos amiguitos y todo. Y yo, o sea, libres están todos de decirlo en el podcast y todo, pero yo soy hetero, pero he tenido mucho contacto con una cantidad de amigos homosexuales de toda mi vida, desde que entro a estudiar música. Y lo acabas de decir también, o sea, la música, a pesar de que hay una cantidad de personas de cualquier sexualidad, repito que eso es irrelevante para nosotros, pero que están buscando estos espacios, que están ahí porque tienen ciertas inclinaciones, porque de ciertas maneras tienen ciertas curiosidades también, desencajan en cierto modo a toda la estructura patriarcal, tal, lo que queramos decir. Y la música tiene esta atracción, o sea, de repente tienen este montón de personas, por su sexualidad o no, que efectivamente funcionan de una manera distinta en el mundo, que leen más, que escriben más, que quieren expresarse de otra manera que no era la que te enseñaron en el colegio. Y a la vez te encuentras con este montón de trabas, porque efectivamente quieres entrar ahí a estudiar, pero efectivamente te consigues profesores o estructuras muy antiguas, porque en este caso, en el caso de la ópera, por ejemplo, Don Giovanni no le escribió un profesor homofóbico en Chile, que es una ópera que tiene 300 años, o sea, ¿sabes? Como que, y eso tratan de respetarlo, cuidarlo, y lo que ustedes dicen de poner una mirada crítica, existe, es muy bonita, musicalmente está ahí, pero hay que criticar estas cosas, por lo menos señalarlas, ¿sabes? Igual yo creo que Mozart también fue muy crítico con Don Giovanni, no creo que él bueno, haya pensado como voy a hacerle una música grandiosa, claro, o voy a hacerle una música grandiosa para ensalzar a este personaje que creo que es como un ícono como de la sociedad. Hay muchas cosas en la música que hablan sobre como quizás esta crítica a ese rol o a ese arquetipo, en donde, bueno, en la ópera misma no sale como ileso, por así decirlo. Claro. Y hay una... como si termina con una... No es una fábula, es una... Sí, como una... O sea, una sí, metáfora. sí, tiene otro nombre. Como una... ¿Cómo era? Bueno, como una... No, es como una lección, sí, la metáfora. Una leccionamiento. Una moraleja. Eso, una moraleja. Como esto le pasa a la gente que se porta mal. Claro. Sí. Entonces, claro, pasa que yo creo que tiene que ver más con los teatros, más con los directores de escena que tienen sus propias visiones del mundo y quieren endiosar a este tipo de personajes que tienen mucho poder y que abusan del resto de las personas. No sé, tampoco voy a juzgar a todos los directores de escena, pero... Claro, pero también eso era muy romántico en la época. También la literatura en esa época, a mí me gustaba mucho leer, justamente, y la literatura en esa época en general era tal cual es, o sea, eran estos hombres que de alguna artimaña malévola, porque siempre era el más vivo que se metía por detrás y lograba enamorar a la mujer rica, y entonces, y todos estos libros, y se glorificaba del hombre que salió como de abajo, pero por puros juegos mentales ahí metiéndose, lograba conseguir lo que quería. Sí, y bueno, nosotros creemos de que todas las óperas hablan de arquetipos que funcionan en base como a lógicas que en 300 años muchas no han cambiado como en su naturaleza. Entonces podemos seguir diciendo cosas al respecto de eso, sin tener que, por ejemplo, cambiar la ópera o cambiar el texto de lo que se está diciendo, sino que pongamos quizás el ojo o el simbolismo de la puesta en escena, por ejemplo, en tal cosa para que genere una reflexión al respecto de ese tema. Claro. Perdón, sí. ¿Puedes cambiarlo por la tuya? ¿Está la tuya? No, es que la mía ya está ahí. ¿Y la otra se acabó ya la batería? Por eso te digo, quedan 5 o 10 minutos. ¡Oh, my God! Bastante mal. ¿Cuánto llevamos grabado? 1 hora 20. Sí, está largo. Bueno, van a tener, igual vamos a hacer los acá, los voy a invitar otra vez. Pero, justamente hablando de esto, a ver, estábamos en lírica disidente y en los arquetipos. Sí, ahora no cambian. Sí, claro. ¿Puedo yo retomar desde ahí? No. Si quieres retomar tú, dale. Dale. Entonces están estos arquetipos, estos temas, estas tramas, estos como conflictos que siguen siendo los mismos. Entonces ponemos ojo ahí, sin tener que cambiar la ópera, pero sí dando un enfoque crítico a la puesta en escena
Y fue desde ahí también en que dijimos, este puede ser como también el foco, sello, el o sea, foco como- que le sí. damos a lo que hacemos de aquí en adelante. Y bueno, la Lírica Diciente no solamente se ha tratado de producciones de ópera, sino que también hemos tenido otras iniciativas que tienen que ver con el acceso a la educación artística, acceso a formación también mediante como programas de profesionalización para cantantes. Hablemos de compositoras. Pero siempre Toma 16. desde esa perspectiva crítica, esa vuelta de tuerca, porque creemos que hay muchas cosas que están normalizadas, tanto como en el ámbito de la misma ópera, de la misma música, pero también en cómo se gestiona la ópera, en cómo se llegan a los nuevos públicos, qué se está haciendo para que la ópera tenga vigencia al día de hoy, Claro. siendo que es un arte que ya, no sé, que podríamos decir que de pronto los museos, o sea, los teatros pueden funcionar como museos, como solamente para preservar algo, y creemos que el lenguaje de la ópera es muy poderoso como para que esté solamente ahí, que no esté, Claro. que no esté vivo, que no esté conectado con nuestro contexto y con nuestra sociedad. Pero lo pensaron así desde un principio porque es lo que me plantean. Encuentro, de hecho, bastante lógica y bastante cordura con lo que dicen. O sea, su narrativa y la manera en la que están planteando como que lo encuentro muy coherente. Porque lo que acabas de decir encaja perfectamente con explorar una ópera como Don Giovanni y darle una visión más contemporánea. O sea, no haciendo... no tomando un juicio moral de decir que está bien o está mal, pero sí planteando que lo que está pasando. Claro. O sea, tú decides, pero Sí. si hay un abuso, si está esto y tal. Y a la vez, no solo llevarlo a transformar un poquito, como me contaron, que lo encuentro genial y lo encuentro muy interesante, me explicaron ustedes que mediante de repente esos detalles de actuación pueden hacer que la gente vaya notando ciertas cosas que están diferentes, pero a la vez me lo dices de sacarlo del teatro un poco, llevarlo a casa. Hay muchas cosas que todo va a un mismo medio, pero vienen de distintas partes. ¿Sabes? Sí. Como que no... Yo creo que fue como partimos como algo muy intuitivo, como amiga hagamos esto, pero también no fue como amiga hagamos esto así nomás, sino que oye hagamos esto y hablemos de esto, Sí, porque yo creo que la Lírica Diciente es una posición política. Es una posición política desde nuestra trinchera, por así decirlo. Desde nuestro sector cultural, desde nuestro medio y nuestro gremio como cantantes líricos también, es una apuesta cultural, o sea, es una apuesta política en todas esas gamas, porque creemos que hay mucho que construir, hay mucho que transformar y también hay mucho que decir y proponer. Claro. Entonces desde ahí un poco nuestras iniciativas siempre tienen esa naturaleza o ese corazón de la transformación política mediante el arte, mediante la cultura, el acceso, el diálogo, Y no querer solo llevarle el cantante o la cantante a la gente, decir, mire qué lindo. Generar un algo, o sea, Claro. y ir desde la sutileza, o sea, no, tampoco queremos... sí. Toma 17. Como bien decían, tampoco queremos decir a la gente, esto está mal, eso está bien. La idea es que la persona pueda presenciar algo y quedarse con una idea, quedarse con una pregunta, con una reflexión, Claro. con algo que le gustó o no le gustó, porque la gente no es tonta. Exactamente. La gente tiene la capacidad de pensar y tiene la capacidad de ser crítica, pero para que eso suceda tú les tienes que entregar un insumo. Entonces, nuestra idea yo creo que es como poder brindar la experiencia artística, acercarla a los públicos, pero que no sea la experiencia artística muerta, que no sea una foto. Y yo, Claro. yo creo que tiene que ver mucho, o sea, ¿cómo llegamos a eso? Yo creo que tiene que ver con la vinculación que hacemos del lenguaje con las personas. ¿Cómo hacemos que algo tan lejano, y no solamente en el tiempo, sino que también en el territorio mismo, porque la ópera no es de Latinoamérica, la ópera es música europea. ¿Cómo hacemos que algo que se compuso hace 100 años, 70 años para atrás, en Europa, tenga una cabida aquí y que a las personas de aquí, con nuestros problemas, con nuestra forma de ser, nos diga algo? Entonces, ¿cómo vinculamos eso? Contextualizando, dando giros críticos, diciendo como, buscando que la persona que ve a tal personaje diga como, soy yo. Parece que soy yo. Sí. Claro. Yo conozco a esa persona. O me está hablando a mí. Ujú. ¿Cachai? Claro, Y que no sea como la típica como soprano con vestido de torta gigante y que camina así y que no te dice nada. Claro. Y es que, pero por eso les digo, o sea, cuando
cuando los escucho, y es un piropo a ustedes, me encanta que digan eso, pero a la vez me dicen, no, es que lo vamos a llevar a otros espacios, que tiene tanto valor como cambiar toda esta, o el hecho de vamos a buscar a estas personas y va a ser un espacio 100% amable para todos y para todo el que quiera participar, o sea, es igual de valioso que presentárselo al público, porque lo está presentando al artista también de esta forma. Entonces, el que Disidente tiene esta serie de cuestiones que me imagino que muchas son pensadas, pero otras pueden haber salido casi que de la nada. Y por eso les digo que su narrativa y la coherencia de lo que dicen me gusta mucho, o sea, tiene mucho valor. Y yo creo que se debería hacer con un montón de cosas. O sea, cuando ustedes me lo plantean, tipo, existe esta ópera, hablando de Don Giovanni en específico, que es la que hicieron, que la mayoría tiene este montón de... Toma 18. La mayoría tiene este montón de sesgos, o sea, lo mismo, y si te vas a Carmen, si te vas a Madame Butterfly, si te vas a Pagliacci, ¿sabes? Como que todos tienen un montón de oscuridad ahí de temas que tocan y son bien romantizadas y hay una forma de verlo de una época, que esté bien o mal, obviamente las cosas que están mal, pero son el reflejo de una época y la manera de hacerlas contemporáneas es trayéndolo a esta época y la manera de traerlo a esta época es justamente lo que ustedes plantean. Bueno, sí, solamente para complementar con eso, terminamos ya. Nuestra segunda producción de ópera fue L'Enfant Prodigue, Okay. el hijo pródigo, de Claude Debussy, que es una ópera que dura media hora, que la hicimos recién saliendo de pandemia, con los primeros permisos que hubo recién, que era un proceso que llevábamos ya trabajando hace bastante tiempo, lo teníamos listo para empezar a montar. Y cuando, bueno, el Enfant Prodigue habla sobre el hijo pródigo, esta parábola bíblica de este hijo como acomodado que se va como a buscar la vida, deja todos los lujos y luego vuelve como arrepentido a la casa materna. Que en la parábola bíblica vuelve a la casa paterna, porque no se habla de la madre en ningún momento. Pero Debussy agrega a la madre como un personaje principal. Entonces, nuestra producción, ahí dirigida por Ignacio Ramírez, hablaba de eso, hablaba de esa conexión entre la madre y el hijo como una conexión indisoluble, que atemporal, en donde la madre toma una relevancia muy fuerte y invitamos a reflexionar a partir de eso, a partir de qué es como esta conexión madre-hijo, es natural, es social, al final de las funciones dábamos el espacio para que las personas que lo vivieron pudiesen decir lo que pasaba. Y había mucha gente que se sentía muy interpretada, muy interpelada porque, no sé, justo estaba en un proceso en que su hijo se estaba yendo a la casa, por ejemplo. Claro. Entonces, esta persona que quizás era la primera vez que veía una ópera, vio esto y se sintió interpelada, se sintió representada. Entonces, la próxima vez que diga como, oye, hay una ópera, voy a ir, porque la primera vez que fui, pasó algo. Fue algo, claro. Sí, claro. Y sí. bueno, ahora estamos en proceso de producción. Se terminaron hace unos días las convocatorias para los elencos de la ópera Bastián y Bastiana. Okay. Bastián y Bastiana, una pareja de campesinos que se gustan y que no se atreven a decírselo y van donde un brujo a que como que intermedie por ellos, y este brujo es como un charlatán que lo único que hace es que dice, pero sácale celo. No, si lo que tenéis que hacer es que como que le da pésimos consejos, y una ópera que, bueno, Mozart escribió a los 12 años y que se suele presentar de esa manera. Nuestra producción está ambientada en Chiloé, porque aprovechando esta imagen del brujo, y también un poco como de los campesinos, ambientada con las texturas, con los materiales de Chiloé, la lana, todo esto. Y agregamos dramatúrgicamente un nuevo personaje. Okay. En este caso sí intervinimos un poco, pero la ópera está tal cual, la música está tal cual, pero bueno, se tradujo al español. Este personaje nuevo no tiene área, no canta. No, es una actriz, de hecho, es para una actriz. Este personaje se llama La Voladora. Y la voladora en la mitología chilota es una mujer que se transforma en pájaro y que es ayudante de los brujos. Entonces, yo vi una en el pueblo que yo soy, estoy casi seguro. Después les voy a contar. Vale. La cosa es que este personaje, este ser, es como un ser como omnisciente en la ópera, y como es una producción enfocada para niños, niñas y familias, lo que busca es como generar reflexiones entre
entre lo que la ópera está diciendo y las personas, así como, oye, ¿no habrá sido mejor quizás que Colás les dijera como, ve y dile lo que siente a esta persona, como invitar a ser transparente, sensato con los sentimientos, con la responsabilidad afectiva? Entonces, estamos trabajando en esta producción. ¿De quién es esta ópera, perdón? De Mozart. Lo compuso a los 12 años. Mozart. Es que me suena mucho y creo que recuerdo solos de ella, o sea, arias y partes, pero no estoy seguro si es, entonces por eso no quiero decir nada. Pero me acabo de recordar, que me quedan 10 minutos, porque a mí me gusta grabar formatos largos, me acabo de recordar que acaba de salir una serie en Apple TV, que es tal cual, voy a llegar a algo con lo que estoy diciendo, les cuento, no, es que esta serie en Apple TV, justamente es un psicólogo, se deprime el psicólogo, siempre buen psicólogo, pero que le agarra una depresión y todo, y en esta depresión se descuida de todo, y empieza a tomar la decisión de que a los pacientes, en vez de escucharlos y dejarlos decidir por ellos, que salen los consejos él mismo, ¿sabes? Como que cualquier consejo, ¿no? O sea, como que todo el tema se basa en que él se deprime, ya no deja de ser buen psicólogo y tú llegas con un problema de pareja y él pierde su rol de... Exacto, y él quiere resolver los problemas. Entonces, como hago el símil con esta ópera de que no sé cuántas, pero probablemente muchas, óperas de todo el mundo, y la mayoría de las óperas no son composiciones, pero casi son historias más antiguas y cosas más, Don Giovanni es de Molière, el Don Juan de Molière y qué sé yo, pero seguramente son planteamientos muy interesantes que existen hace un montón de años de cómo funciona la sociedad, que seguramente hay sesgos y cosas que han cambiado por los años entre derechos y cosas, pero que seguramente se han planteado un montón de veces, y voy a insistirles en el valor de lo que están haciendo, que de repente cuando analizas una ópera, que voy a llegar a una pregunta también con eso, analizas una ópera, te das cuenta de todas estas cosas que puedes recoger de ahí, ya sea trato a personas, ya sea de cómo funciona socialmente el personaje, de lo malo y lo bueno que tiene, de todo lo que tratamos de romantizar o todo lo que tratamos de justamente lo contrario a romantizar, como de denigrar un poco ahí de lo que está haciendo la persona, y eso va a variar en contextos sociales. Yo les quiero preguntar a ustedes, ese análisis de, por ejemplo, tenemos esta ópera y le vamos a agregar un nuevo personaje para llamar la atención a este punto. Toma 20. Vamos a estar por cerrar, chicos. ¿Es un análisis consciente, leyendo ustedes juntos, o son críticas de, ya lo hicimos, sabemos de qué trata, me parece que señalemos esto, o deberíamos hacerlo de esta forma, o como estructura de asociación de lírica disidente, se sientan a analizar la ópera y tratan de sacar algo en específico como con detalle? Bueno, yo creo que en el caso de Bastián y Bastiana en particular fue el primer fondar que escribimos juntos, que lo postulamos 3 veces y ahora recién a la tercera nos ganamos ese fondo. Pero cuando lo postulamos la primera vez fue como de sentarnos juntos y conversar un poco, ya podríamos hacer esto otro. Hoy en día igual ya tenemos equipos a cargo de eso, se trabaja siempre en una construcción colectiva, pero es Ignacio Ramírez, nuestro director de escena, nuestro encargado escénico, quien propone montajes, siempre pensando como en esta naturaleza crítica del montaje, del mensaje, del simbolismo. Entonces, claro, en cuanto a Bastián y Bastiana fue pensarlo, pero hoy en día hay mucha gente, muchos equipos que se convocan a trabajar junto a nosotros desde esta naturaleza, esta esencia crítica, esto que está planteando la lírica disidente ya hace un rato en nuestro medio. La gente que llega a trabajar con nosotros es gente que viene con un poco ese interés. Claro, eso es algo que yo había olvidado tal cual, y lo dicen y me hace demasiada lógica, que es que de repente ustedes hacen este grupo de personas, ya sea porque son amigos, porque encajaron en el puesto que querían, como este chico, tal, hicieron su recolección Pokémon, como les hice en el comentario antes, pero que seguramente todas las personas que han trabajado en este medio, que tienen alguna crítica, pueden llegar y acercarse a ustedes, sí, hagamos eso, pero a mí me parece que esto está mal. Entonces se van nutriendo de ahí para darle esta visión más contemporánea y más actual a todas ellas. Yo no me imagino a la lírica disidente haciendo una puesta en escena con trajes de torta, sin una razón como de fondo que nos permita como generar una reflexión a partir de eso. Pero hacerlo solamente porque se lleva haciendo así o porque tradicionalmente se hace así, no se va a ver aquí en la lírica disidente. No va con nuestra línea editorial. Sí.
chicos, yo voy a tratar de hacer el cierre y les agradezco mucho el tiempo. El cierre sinceramente lo hacemos por las limitaciones técnicas que se dieron cuenta. Las cámaras se están apagando y todo. Hay harto que conversar. Les dejo abierta una próxima invitación que me gustaría donde hablemos incluso más de música y están invitados los chicos de Lyrical Incidente que ustedes quieran, en caso de que quieran venir con alguien más, en caso de que quieran venir solos también, encantados, o sea, nos sentamos y conversamos. Y también, antes de cerrar y terminar de agradecerlos y despedirnos, les agrego, y para que quede también grabado en el podcast por lo que escucharon, que para eso es este espacio, y lo que hace Lírica Incidente lo encuentro súper valioso. Yo también estudié canto lírico, me encontré con este montón de cosas de las que hablan, también de todo, para no extenderme. Entonces, encuentro muy súper valioso lo que están haciendo, les agradezco por venir, y sepan que este espacio, lo que estamos haciendo en este podcast y lo que queremos hacer Nerea, yo, incluso el Franchute que nos presta el espacio, todo, es resaltar estas cosas y que la gente que no encuentra dónde decirlo, que venga a decirlo, ustedes están haciendo su podcast y lo están haciendo bastante bien. Entonces, gracias por venir, gracias por el tiempo y ojalá... Se viene concierto en el Franchute del Sí, barrio. Eso. Sí. Totalmente, bueno chicos, yo siempre cierro con un apretón de manos, aquí somos tres, así que... Podemos... vamos a- Sí, eso. Muchas gracias por la invitación. querido, sí. Gracias. Gracias. Esperen, no se muevan. Terminamos, ¿no? Oh, ya.